En la cena de compromiso de mi hijo, derramé vino accidentalmente. Mi marido chasqueó los dedos delante de los invitados. Mírenla, ama de casa torpe. Póngase de rodillas y límpielo ahora. Mientras me agachaba llorando, el padre multimillonario de la novia se levantó y apartó la silla de una patada. Se arrodilló en el suelo conmigo, me sostuvo la cara y me susurró: Elizabeth, desapareciste hace 30 años. Nunca dejé de amarte. Me quedé helada. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde la que la estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Elizabeth y tengo 59 años. Llevo 39 años casada con Bradley. Y durante 39 años me sentí invisible. Se suponía que esta noche era especial, la cena de compromiso de nuestro hijo Dylan, en el Preston Valley Country Club. En cambio, se convirtió en la noche que lo cambió todo. Debería haber sabido que algo saldría mal. Siempre ocurría cuando Bradley quería impresionar a la gente. Las arañas de cristal proyectaban sombras danzarinas sobre las alfombras persas, mientras yo me movía con cuidado entre las mesas, sirviendo vino a los invitados. Sí, sirviendo. En la fiesta de compromiso de mi propio hijo. Elizabeth, date prisa con ese vino, espetó Bradley desde el otro lado de la sala, su voz cortando el suave murmullo de la conversación. Esta gente no tiene toda la noche. Sentí que mis mejillas ardían mientras varios invitados se giraban para mirarme. La señora Henderson, del concesionario de coches de Bradley, meneó la cabeza con desaprobación mientras los socios del club de campo susurraban detrás de sus servilletas de tela. Yo era la única esposa que servía en la celebración de su propio hijo, pero Bradley insistía en que no podíamos permitirnos el personal de catering. ¿Ya voy, cariño?, respondí suavemente, agarrando la botella de vino con más fuerza. La botella me pareció más pesada de lo normal en las manos. O tal vez mis manos estaban más temblorosas. A los 59 años, había aprendido a mantener la voz firme incluso cuando mi corazón se rompía. Dylan estaba sentado en la mesa principal con su prometida, Sofía. Era hermosa, de 35 años, con el pelo largo y castaño rojizo, y unos ojos verdes inteligentes. Lo que es más importante, era amable conmigo, lo que la convertía en una rareza en el mundo de Bradley. Su padre estaba sentado a su lado, un hombre distinguido de unos 60 años con el pelo canoso y ojos amables. Había oído que era una especie de hombre de negocios, muy exitoso, pero parecía diferente de la multitud habitual a la que Bradley intentaba impresionar. Mientras me acercaba a su mesa, Sofía me sonrió cálidamente. «Gracias, señora Morrison. No necesita servirnos. Por favor, siéntese y disfrute de la fiesta». La risa de Bradley resonó por toda la sala. «No te preocupes por Elizabeth, Sofía. A ella le gusta mantenerse ocupada. Le da un propósito». Forcé una sonrisa y seguí sirviendo vino. La vergüenza me quemaba el pecho, pero estaba acostumbrada a ello. 39 años de matrimonio me habían enseñado que luchar solo empeoraba las cosas. Al menos Dylan parecía incómodo con el comentario de su padre. Eso me dio un pequeño consuelo. El desastre ocurrió cuando alcancé la copa del padre de Sofía. Mi manga enganchó el borde de su vaso de agua, y todo pareció moverse a cámara lenta. La botella de vino se inclinó, y el vino tinto salpicó el inmaculado mantel blanco y la cara alfombra persa bajo nuestros pies. Toda la habitación quedó en silencio. «Dios mío, lo siento mucho», susurré frenéticamente, buscando servilletas. Mis manos temblaban mientras intentaba contener la mancha que se extendía. La cara de Bradley se puso morada de rabia. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. El sonido resonó en el silencio repentino. Todos los invitados de la sala nos miraban ahora. «Mírenla», anunció Bradley, su voz goteando disgusto. Chasqueó los dedos delante de todos. Médicos, abogados, empresarios, gente que conocía desde hacía años. Ama de casa torpe,
Esto es exactamente por qué yo me encargo de todo lo importante en esta familia. Mi corazón latía con fuerza mientras me arrodillaba, intentando secar el vino de la alfombra con mi servilleta. El olor del vino se mezclaba con el aroma de la vergüenza y la humillación. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, juzgándome, compadeciéndome. «Ponte de rodillas y límpialo ahora», ordenó Bradley, señalando la mancha. «Y hazlo bien esta vez». La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Ya estaba de rodillas, pero algo en la forma en que lo dijo, como si fuera su sirvienta en lugar de su esposa, hizo que mi alma se resquebrajara un poco más. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, mientras frotaba la cara alfombra, mis rodillas presionando el suelo duro a través de mi vestido fino. Fue entonces cuando todo cambió. El padre de Sofía, aún no sabía su nombre, se levantó bruscamente. Su silla hizo un fuerte sonido de raspado mientras la empujaba hacia atrás, con la fuerza suficiente como para que casi se volcara. La ira en sus ojos era diferente a todo lo que había visto. «¿Qué le acabas de decir?» Su voz era baja, peligrosa. Bradley se enderezó, claramente sin esperar ser desafiado. «Disculpe». Sin dudarlo, el padre de Sofía apartó su propia silla de la mesa. Se estrelló contra el suelo con un golpe que hizo que varios invitados jadearan. Entonces hizo algo que me detuvo el corazón. Se arrodilló en el suelo junto a mí. Su caro traje se presionó contra la alfombra manchada de vino, mientras colocaba suavemente sus manos a cada lado de mi cara, inclinando mi barbilla para que tuviera que mirarlo. Su tacto era tan suave, tan diferente del trato brusco de Bradley. Cuando nuestras miradas se encontraron, su cara se puso completamente blanca. «Elizabeth», susurró, su voz rota. «Elizabeth Marie». Lo miré a los ojos. Ojos marrones cálidos que reconocí incluso después de todos estos años. Ojos que me habían mirado con amor cuando tenía 19 años. Ojos que habían perseguido mis sueños durante 39 años. Otto. El nombre escapó de mis labios como una oración. Sus pulgares limpiaron suavemente las lágrimas de mis mejillas mientras hablaba, su voz apenas audible. «Desapareciste hace 39 años. Te busqué por todas partes. Nunca dejé de amarte». La habitación a nuestro alrededor dejó de existir. Los jadeos de asombro de los invitados, la confusión tartamudeante de Bradley, la mirada asombrada de Dylan. Nada de eso importaba. Todo lo que podía ver era a Otto, el hombre que había amado con cada fibra de mi ser cuando era joven, el hombre al que me había visto obligada a abandonar cuando descubrí que estaba embarazada de Dylan. «Yo tuve que...», empecé a decir, pero la voz me falló. Los ojos de Otto escudriñaron mi cara, observando las líneas que 39 años habían grabado allí, la tristeza que había apagado mi sonrisa. «¿Qué te pasó? ¿A dónde fuiste?» Antes de que pudiera responder, la voz de Bradley estalló sobre nosotros. «¿Qué demonios está pasando aquí? Elizabeth, levántate ahora mismo». La mandíbula de Otto se tensó, pero no apartó las manos de mi cara. En cambio, me ayudó a levantarme, sus movimientos protectores y suaves. Era más alto de lo que recordaba, sus hombros más anchos, pero su tacto era exactamente el mismo, cuidadoso y cariñoso. «Elizabeth», dijo Otto, su voz más fuerte ahora, dirigiéndose a toda la sala. «Es claramente una dama que merece respeto, no humillación». Se volvió para enfrentarse a Bradley, y vi algo en su expresión que hizo que mi marido retrocediera. «Soy Otto Blackwell. Soy dueño de Blackwell Industries. Y usted, señor, acaba de cometer el error de su vida». Oí a varios invitados jadear. Todo el mundo en Dallas conocía el nombre de Otto Blackwell. Valía cientos de millones de dólares, tal vez más. Pero todo lo que podía pensar era en el joven que me leía poesía bajo el roble en Eastfield Community College. «Papá». La voz de Sofía cortó la tensión. Miraba a Otto con completa confusión. «¿Conoces a la madre de Dylan?» Otto miró a su hija. Nuestros hijos estaban prometidos. Me di cuenta con sorpresa.
Luego me volvió a mirar. Conocí a Elizabeth hace mucho tiempo. Éramos... Hizo una pausa, sus ojos nunca apartándose de los míos. Muy buenos amigos. La cara de Bradley había pasado de morada a pálida. Esto es ridículo, Elizabeth. Nos vamos ahora. Pero Otto se interpuso entre nosotros. Y por primera vez en 39 años, alguien me defendió. No creo que Elizabeth quiera irse, dijo Otto con calma. ¿Verdad, Elizabeth? Todos me miraban. Bradley con rabia y confusión, Dylan con preocupación, Sofía con curiosidad y Otto con algo que parecía esperanza. Después de casi 4 décadas de ser silenciada, tenía que tomar una decisión. Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía explicar 39 años de secretos delante de una habitación llena de gente? ¿Cómo podía decirle a mi hijo que su padre no era el hombre que pensaba que era? ¿Cómo podía admitir que había estado atrapada en este matrimonio desde que tenía 19 años? Otto pareció entender mi lucha. Suavemente tomó mi mano, la misma mano que llevaba el anillo de bodas de Bradley, y la apretó suavemente. «No tienes que decir nada ahora mismo», dijo en voz baja. «Pero Elizabeth, debes saber que algunos de nosotros nunca te olvidamos». La forma en que lo dijo me detuvo el corazón. Después de todos estos años, todo este dolor, Otto todavía recordaba a la chica que solía ser. La chica que tenía sueños y ambiciones y creía en el amor. La chica que había enterrado cuando me convertí en la esposa de Bradley. Mientras estaba allí de pie con mi vestido manchado de vino, rodeada de invitados conmocionados, y frente a los 2 hombres más importantes de mi pasado y presente, me di cuenta de que mi vida cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Pero por primera vez en 39 años, no estaba segura de si eso era algo malo. Esa noche no pude dormir. Yacía en la cama que había compartido con Bradley durante 39 años, mirando el techo mientras él roncaba a mi lado. Los acontecimientos del club de campo se repetían una y otra vez en mi mente, como un disco rayado. La cara de Otto cuando me reconoció, la forma suave en que me había tocado la mejilla, la sorpresa en su voz cuando susurró mi nombre. Pero sobre todo recordaba la forma en que había dicho que nunca había dejado de amarme. Bradley apenas me había hablado en el camino a casa. Su silencio era casi peor que sus críticas habituales. Sabía que estaba planeando algo, probablemente una forma de prohibirme volver a ver a Otto. A los 59 años, todavía me trataban como a una niña que no podía tomar sus propias decisiones. Cuando la primera luz del amanecer se coló por las cortinas de nuestro dormitorio, renuncié a dormir y fui a la cocina. La casa se sentía diferente de alguna manera, como si las paredes mismas supieran que todo estaba a punto de cambiar. Hice café con manos temblorosas y me senté en la pequeña mesa donde había comido miles de comidas solitarias a lo largo de los años. Fue entonces cuando los recuerdos regresaron, tan vívidos como si hubieran sucedido ayer. 1984. Tenía 18 años. Trabajaba a tiempo parcial en la librería del campus, mientras estudiaba literatura inglesa en Eastfield Community College. Mis padres habían muerto en un accidente de coche 2 años antes, dejándome con suficiente dinero del seguro para pagar la escuela si era cuidadosa con cada centavo. Vi a Otto por primera vez en la clase de poesía del profesor Martínez. Se sentaba en la última fila. Siempre llegaba exactamente 3 minutos antes de que empezara la clase, llevando un cuaderno de cuero gastado y una taza de café que olía a vainilla. Él tenía 19 años, 1 año más que yo. Estudiaba negocios, pero tomaba clases de literatura por diversión, como me dijo más tarde. Lo que me llamó la atención primero no fueron sus cálidos ojos marrones o su suave sonrisa. Fue la forma en que escuchaba. Cuando otros estudiantes hablaban, Otto les prestaba toda su atención, asintiendo pensativo, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaban sus opiniones. En un mundo donde me había sentido invisible desde la muerte de mis padres,
La atención de Otto era como la luz del sol después de un largo invierno. Empezamos a hablar después de clases sobre los poemas que habíamos leído. Luego esas conversaciones se trasladaron a la cafetería del campus, luego a largos paseos alrededor del pequeño lago detrás de la escuela. Otto tenía sueños, grandes sueños. Quería construir un imperio empresarial, no por el dinero, sino para crear algo duradero, algo que ayudara a la gente. Quiero construir viviendas asequibles, me dijo una tarde de otoño, mientras estábamos sentados bajo nuestro roble favorito, sus hojas volviéndose doradas a nuestro alrededor. Buenas casas para familias que trabajan duro, pero no pueden permitirse mucho. Todo el mundo merece un lugar seguro para criar a sus hijos. Me encantaba escucharlo hablar de sus planes. Sus ojos se iluminaban cuando describía las casas que quería construir, las comunidades que quería crear. Pero lo que más me gustaba era que me incluía en esos sueños. Cuando nos casemos, decía, no sí, sino cuándo, porque ambos sabíamos que era inevitable. Puedes ayudarme a diseñar los interiores. Tienes un ojo tan bueno para hacer que los espacios se sientan como en casa. Esos fueron los meses más felices de mi vida. Estudiábamos juntos en la biblioteca, compartiendo chistes susurrados entre las pilas de libros. Otto me traía flores silvestres que recogía de camino al campus. Margaritas, ojos negros de Susana, lo que estuviera floreciendo. Yo presioné una de esas flores en mi copia de los sonetos de Elizabeth Barrett Browning, el libro que Otto me había regalado por mi 19 cumpleaños. Hicimos el amor por primera vez en noviembre, en el pequeño apartamento de Otto fuera del campus. Él fue tan dulce, tan cuidadoso conmigo. Después me abrazó fuerte y susurró, «Te amaré el resto de mi vida, Elizabeth Marie, te lo prometo». Le creí, Dios me ayude. Le creí cada palabra. La prueba de embarazo dio positivo en febrero de 1985. Llevaba 3 semanas de retraso, y lo supe antes incluso de hacerme la prueba. Mi cuerpo se sentía diferente, cambiado de formas que no podía explicar. Me senté en el suelo de mi pequeño baño, mirando esas 2 líneas rosas, y mi primera emoción fue la alegría. Otto y yo íbamos a tener un bebé. Habíamos hablado de tener hijos. Él quería 4, yo quería 3. Nos pondríamos de acuerdo en 3 y veríamos qué pasaba. Todavía no estábamos casados, pero lo habíamos estado hablando constantemente. Otto había estado ahorrando dinero para un anillo, mostrándome bocetos de la sencilla alianza que quería comprar. Prácticamente floté hasta el campus ese día, emocionada por darle la noticia. Lo resolveríamos juntos, como lo habíamos resuelto todo lo demás. Quizás nos casaríamos antes de lo planeado. Quizás tendríamos que mudarnos a un apartamento más grande. Todo saldría bien porque nos amábamos. Nunca tuve la oportunidad de decírselo. Bradley Morrison apareció en mi vida como una nube de tormenta en un día soleado. Tenía 22 años, 4 años más que Otto, y dirigía el concesionario de coches de su padre. Más importante aún, era el hermano de Margaret Morrison, y Margaret era mi supervisora en la librería. «Mi hermano ha estado preguntando por ti», me dijo Margaret esa tarde de jueves, mientras yo colocaba libros de texto devueltos. «Te vio aquí la semana pasada y pensó que eras bonita. Quiere invitarte a cenar». Me reí, no con malicia, sino genuinamente divertida. «Eso es muy halagador, Margaret, pero tengo novio». La expresión de Margaret se puso seria. «Elizabeth, cariño, tienes que pensar de forma práctica. Bradley tiene un buen trabajo, dinero en el banco, un futuro. Ese chico universitario que has estado viendo». Ella negó con la cabeza. «Ese tipo de sueños no pagan las facturas». «Otto no es solo sueños», protesté. «Es inteligente y trabajador y sin un centavo», interrumpió Margaret. «Mira, me caes bien, Elizabeth. Eres una buena trabajadora, responsable, pero también eres huérfana sin familia que te ayude si algo pasara. Si te quedaras embarazada o enfermaras o perdieras tu trabajo, ¿qué haría ese chico por ti? Bradley podría cuidarte adecuadamente». Intenté desestimar la conversación,
pero Margaret fue persistente. Arregló para que Bradley se encontrara conmigo accidentalmente en la librería varias veces. Era guapo de una manera convencional, con cabello oscuro y ojos azules, y parecía económicamente estable. Pero había algo en él que me incomodaba. Me miraba como si fuera algo que poseer en lugar de amar. El verdadero problema comenzó cuando falté al trabajo debido a las náuseas matutinas. Le dije a Margaret que tenía gripe, pero ella era demasiado observadora. 2 semanas después, me acorraló en la sala de descanso. «Estás embarazada, ¿verdad?» Mi cara debió delatarme porque Margaret asintió con gravedad. «¿Él lo sabe?», preguntó. «Todavía no. Se lo voy a decir a Otto esta noche». «¿Otto?». Margaret parecía realmente sorprendida. «Elizabeth, ese chico apenas puede pagar su propio alquiler. ¿Cómo va a mantener a una esposa y un bebé? Probablemente huirá en cuanto se lo digas». «No huirá», dije con firmeza. «Otto me ama». Margaret suspiró como si estuviera tratando con una niña ingenua. «Cariño, ya he visto esta historia antes. Los chicos universitarios les encanta jugar a las casitas, hasta que la realidad golpea. Pero Bradley…» Hizo una pausa para hacer efecto. «Bradley ha estado hablando de matrimonio. Él realmente se preocupa por ti, Elizabeth. Y podría darle a ese bebé un nombre, un futuro». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Un nombre. En 1985, tener un bebé fuera del matrimonio seguía siendo escandaloso, especialmente en nuestra pequeña comunidad conservadora. Había visto cómo trataban a las madres solteras, los susurros, las miradas de juicio, la forma en que se les cerraban las puertas. Pero Otto se casaría conmigo. Sabía que lo haría. De todos modos, planeábamos casarnos. Eso es lo que pensé hasta que Margaret me mostró el recorte de periódico. «No quería mostrarte esto», dijo con voz llena de falsa simpatía. «Pero necesitas saber con quién estás tratando realmente». El titular decía: «El negocio de la familia local fracasa. Deja a los inversores millones en deuda». Se mencionaba el apellido de Otto. La empresa constructora de su padre había quebrado, llevándose los ahorros de toda la vida de varios inversores. Según el artículo, la familia Blackwell se enfrentaba a demandas judiciales y había perdido su casa. «Él nunca te lo dijo, ¿verdad?», preguntó Margaret suavemente, sobre los problemas económicos de su familia. «Elizabeth, este chico no es solo pobre, proviene de una familia que destruye a otras personas financieramente. ¿De verdad quieres unirte a eso?». Me temblaban las manos al leer el artículo. Otto había mencionado que su padre estaba teniendo algunas dificultades comerciales, pero lo había hecho sonar temporal, manejable. Esto hacía que pareciera que toda su familia era tóxica. «Piensa en tu bebé», continuó Margaret. «¿Quieres criar a un hijo en la pobreza con un padre que proviene de una familia de mentirosos? Bradley podría daros seguridad, respetabilidad. Ya me ha dicho que estaría dispuesto a casarse contigo a pesar de la situación». ¿A pesar de la situación? Como si mi embarazo fuera un secreto vergonzoso en lugar de una bendición. «Necesito pensar», susurré. «No pienses demasiado», advirtió Margaret. «Bradley es una buena captura, pero no esperará para siempre. Y cada día que esperes se te notará más». Esa noche, me senté en mi apartamento mirando el teléfono. Quería llamar a Otto para preguntarle sobre el artículo del periódico, para contarle sobre el bebé. Pero, ¿y si Margaret tenía razón? ¿Y si Otto huía cuando se diera cuenta de la carga financiera? ¿Y si los problemas de su familia significaban que nunca podría mantenernos? Puse mi mano en mi estómago a un plano y pensé en el futuro de mi hijo. ¿Tenía derecho a condenar a mi bebé a la pobreza porque estaba enamorada? ¿Qué clase de madre sería si eligiera el romance sobre el bienestar de mi hijo? A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma y pasé el día caminando alrededor del lago, donde Otto y yo habíamos compartido tantos sueños. Al anochecer, había tomado mi decisión. Me casaría con Bradley Morrison. Nunca le conté a Otto sobre el embarazo. En cambio,
Le dije que me había dado cuenta de que queríamos cosas diferentes, que necesitaba seguridad más de lo que necesitaba amor. Vi cómo se le rompía el corazón en sus hermosos ojos marrones, pero me obligué a mantenerme fuerte por el bebé, por nuestro futuro. 2 meses después, era la señora Bradley Morrison. Dylan nació 6 meses después, un bebé prematuro que pesó 3,1 kilogramos y estaba perfectamente sano. Bradley nunca cuestionó el momento, y yo nunca le dije la verdad sobre el padre de Dylan. Durante 39 años, guardé ese secreto. Durante 39 años, me dije a mí misma que había tomado la decisión correcta. Pero sentada en mi cocina al amanecer, recordando la forma suave en que Otto me había tocado la cara, hacía apenas unas horas, me pregunté si había cometido el mayor error de mi vida. Lo peor fue que Otto se había convertido en todo lo que soñaba ser, y más. Mientras yo pasé décadas como la sirvienta no remunerada de Bradley, Otto había construido el imperio empresarial, del que siempre había hablado. Había creado viviendas asequibles tal como lo había planeado. Había ayudado a miles de familias a tener hogares seguros. Y según la forma en que me miró anoche, nunca había olvidado a la chica que solía escuchar sus sueños bajo el roble. Metí la mano en el bolsillo y saqué algo que había llevado conmigo durante 39 años. Un pequeño medallón de plata que contenía la flor prensada, que Otto me había regalado en mi 19º cumpleaños. Lo había escondido de Bradley todos estos años, la única parte de mi verdadero yo, que había logrado conservar. Mientras estaba sentada en mi cocina vacía, abrí el medallón y miré la flor descolorida que había dentro. Seguía siendo hermosa, seguía siendo perfecta, conservada, al igual que mi amor por el hombre que me la había dado. Y ahora él había vuelto a mi vida, justo cuando pensaba que era demasiado tarde para que los sueños se hicieran realidad. Pasaron 3 días después de la desastrosa cena de compromiso, y me sentí como si estuviera caminando por un sueño. Bradley apenas me había hablado desde esa noche, lo cual fue en realidad una bendición. Su silencio significaba que estaba planeando algo, pero por ahora tenía paz para pensar con claridad por primera vez en años. Estaba en la cocina el martes por la mañana, lavando platos mecánicamente, mientras Bradley leía su periódico cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Rara vez teníamos visitas inesperadas, y a Bradley le gustaba controlar quién venía a nuestra casa. «Elizabeth, abre la puerta», ordenó Bradley sin levantar la vista de su sección de deportes. Me sequé las manos en el delantal y caminé hacia la puerta principal, esperando ver a un repartidor o tal vez a uno de los colegas de Bradley del concesionario. En cambio, a través del cristal esmerilado, vi una figura alta con un traje caro. Se me cortó la respiración. Incluso después de 39 años, reconocí esa silueta. Abrí la puerta, y allí estaba Otto, tan nervioso como yo. Llevaba un pequeño ramo de flores silvestres, margaritas y ojos negros de Susana, justo como los que solía traerme en la universidad. Al verlos, mis ojos se llenaron de lágrimas. «Hola, Elizabeth», dijo suavemente. «Espero que no te importe que me pase por aquí. Conseguí tu dirección de...». Hizo una pausa, avergonzado. «Contraté a alguien para que te encontrara hace años. Sabía dónde vivías desde hacía mucho tiempo, pero nunca tuve el coraje de acercarme a ti. Después de la noche del domingo, no pude quedarme más tiempo». «Otto», susurré, mirando nerviosamente hacia la cocina donde Bradley todavía estaba leyendo. «No es un buen momento». «¿Quién está en la puerta, Elizabeth?». La voz de Bradley retumbó desde la cocina. La mandíbula de Otto se tensó al escuchar el tono de Bradley. Incluso desde otra habitación, la voz de mi marido llevaba una nota de posesión que me ponía la piel de gallina. «Un amigo», respondí. Mi voz temblaba ligeramente. De la universidad». Oí el crujido del periódico de Bradley, luego sus pesados pasos acercándose. Otto se acercó a la puerta, sus ojos escudriñando mi rostro con preocupación.
¿Le tienes miedo?, preguntó Otto en voz baja, y la dulzura de su voz casi me rompe. Antes de que pudiera responder, Bradley apareció detrás de mí, su presencia llenando inmediatamente el umbral con tensión. Era varios centímetros más bajo que Otto, pero se comportaba como si fuera dueño del mundo. Bueno, dijo Bradley con falsa jovialidad, si no es el famoso Otto Blackwell. ¿Qué te trae a nuestro humilde hogar? La expresión de Otto se mantuvo educada pero fría. Quería disculparme por la interrupción en la cena de compromiso. Me temo que ver a Elizabeth después de tantos años me tomó por sorpresa. Seguro que sí, respondió Bradley, con un tono cortante. Elizabeth tiene ese efecto en la gente, siempre causando problemas sin querer. Vi las manos de Otto apretarse a los lados, y me di cuenta de que estaba luchando por controlar su temperamento. El Otto que había conocido en la universidad había sido amable, pero ahora había algo más duro en él, forjado por décadas de negocios y éxito. En realidad, dijo Otto con cuidado, creo que Elizabeth se manejó con una gracia notable en circunstancias difíciles. Los dos hombres se miraron fijamente durante un largo momento, y sentí como si estuviera viendo una partida de ajedrez en la que yo era el premio que ninguno de los jugadores admitiría querer. Bueno, dijo Bradley finalmente, fue amable de tu parte pasarte, pero hoy estamos bastante ocupados. Elizabeth tiene mucho trabajo doméstico que ponerse al día. En realidad, me oí decir, sorprendiéndonos a los tres. Estaba a punto de ir a hacer la compra. Otto, ¿quieres acompañarme? Podríamos ponernos al día como es debido. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Bradley adoptó ese familiar tono morado. Pero con Otto allí, no podía estallar como lo haría normalmente. En cambio, forzó una sonrisa tensa. Claro, cariño, no tardes demasiado. Sabes lo que me preocupo. La amenaza en su voz era sutil, pero inconfundible. Otto también la captó. Me di cuenta por la forma en que su expresión se endureció. 20 minutos después, me encontré sentada frente a Otto en un pequeño café al otro lado de la ciudad, sintiéndome como si tuviera 19 años de nuevo. Él había insistido en llevarme allí, y su coche, un sedán modesto a pesar de su riqueza, me sorprendió. Había esperado algo llamativo, pero a Otto nunca le había gustado presumir. No tienes que fingir conmigo, Elizabeth, dijo suavemente después de que la camarera nos trajera el café. Lo veo en tus ojos, la forma en que te encogiste cuando él levantó la voz. ¿Cuánto tiempo lleva tratándote así? Rodeé mi taza de café con las manos, necesitando algo a lo que aferrarme. No es lo que piensas. Bradley es así, muy tradicional. Los hombres tradicionales no humillan a sus esposas en público, respondió Otto con firmeza. Los hombres tradicionales no le hablan a las mujeres que aman de la forma en que él te habló el domingo por la noche. La palabra amor flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones y recuerdos. Miré mi café, con miedo de encontrarme con los ojos de Otto. Háblame de tu vida, dijo Otto, cambiando de tema, pero no del todo. ¿Eres feliz, Elizabeth? ¿Realmente feliz? La pregunta era tan sencilla, pero no podía recordar la última vez que alguien me la había hecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi felicidad? Tengo a Dylan, dije finalmente. Es un buen hijo, es exitoso, amable. Está prometido a una mujer maravillosa. Eso es suficiente. Eso no fue lo que pregunté, dijo Otto suavemente. Entonces lo miré. Realmente lo miré. Los años habían sido amables con Otto. Su cabello ahora era plateado, y las líneas se arrugaban alrededor de sus ojos, pero seguía siendo guapo. Más que eso, todavía me miraba como si importara, como si mis pensamientos y sentimientos fueran importantes. Solía pintar, me encontré diciendo. Cuando Dylan era pequeño pintaba mientras él dormía. Paisajes, sobre todo flores, cosas hermosas. Bradley dijo que era una pérdida de dinero y tiempo, así que dejé de hacerlo. ¿Todavía quieres pintar?, preguntó Otto. Tengo 59 años. Me reí amargamente. Es demasiado tarde para sueños así.
¿Elizabeth? Otto se inclinó hacia adelante, su voz intensa. Tengo 60 años, y todavía tengo sueños. Nunca es demasiado tarde. Nos quedamos en silencio por un momento, y sentí que algo se agitaba en mi pecho que había creído muerto. Esperanza. ¿Qué hay de ti?, pregunté. ¿Estás casado? ¿Hijos? La expresión de Otto se entristeció. Estuve casado una vez, brevemente, unos 10 años después de que te fuiste. Se llamaba Catherine. Era una buena mujer, pero... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No pude amarla como ella merecía. Ella también lo sabía. Nos divorciamos amistosamente después de 2 años, sin hijos. ¿Sofía?, pregunté recordando a su hermosa hija. ¿Adoptada? Otto explicó. Catherine y yo la adoptamos cuando tenía 8 años. Sus padres murieron en un accidente de coche, y ella estaba en el sistema de acogida. Incluso después de que Catherine y yo nos divorciáramos, Sofía decidió quedarse conmigo. Ha sido la luz de mi vida. Pensé en Dylan, en cómo él también había sido la luz de mi vida. Lo único que hacía soportable mi matrimonio. Elizabeth, dijo Otto en voz baja, necesito contarte algo. Después de que desapareciste, te busqué por todas partes. Contraté investigadores privados, seguí cada pista. Cuando finalmente te encontré, ya estabas casada con Bradley, ya tenías a Dylan. Parecías feliz en las fotos, así que me mantuve alejado. Mi corazón se apretó. Me encontraste hace unos 15 años, admitió Otto. El investigador tomó fotos de tu familia en la graduación de la escuela secundaria de Dylan. Estabas sonriendo. Bradley te tenía el brazo alrededor. Pensé que habías encontrado la vida que querías. Esas fotos, susurré, recordando ese día. Estaba sonriendo porque Dylan se graduaba, no porque fuera feliz con Bradley. Las manos de Otto se apretaron alrededor de su taza de café. Si hubiera sabido, si hubiera tenido alguna idea de cómo era realmente tu matrimonio. ¿Qué habrías hecho?, pregunté. Habría luchado por ti, dijo sin dudarlo. Te habría recordado que merecías algo mejor. Te habría mostrado que había otras opciones. La intensidad de su voz me aceleró el corazón. Esto no era solo nostalgia o curiosidad. Otto todavía sentía algo por mí, sentimientos reales. Otto, comencé, pero él levantó la mano. Sé que esto es complicado, dijo. Sé que tienes una vida, responsabilidades. Pero Elizabeth, verte el domingo por la noche, ver cómo te trató. No puedo fingir que no me sigues importando. No puedo fingir que perderte no fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No entiendes, no puedo simplemente... Bradley nunca me dejaría ir. Y Dylan tiene 39 años, dijo Otto suavemente. Está prometido, empezando su propia familia. ¿No crees que es hora de que empieces a vivir para ti misma? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Bradley, ¿dónde estás? Llevas 2 horas. Vuelve a casa ahora. Otto me vio leer el mensaje. Vio el miedo que cruzó mi rostro. Tengo que irme, dije levantándome rápidamente. Se enfadará si llego tarde. Otto también se levantó, sacando su cartera. Elizabeth, espera. Toma mi tarjeta. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas, de día o de noche. Me puso una tarjeta de presentación en la mano. Luego tomó suavemente mi otra mano y la apretó. Lo que dije el domingo por la noche, susurró. Nunca dejé de amarte, y esta vez no voy a renunciar a nosotros. El viaje de vuelta a casa fue borroso. Mi mente no dejaba de reproducir las palabras de Otto, la forma suave en que me había tocado la mano, la promesa en su voz. Durante 39 años, me había convencido de que había tomado la decisión correcta, de que casarme con Bradley había sido lo práctico y responsable. Pero sentada frente a Otto en ese pequeño café, recordé lo que se sentía ser valorada en lugar de tolerada. Recordé lo que se sentía tener a alguien que se preocupaba por mis sueños, mis pensamientos, mi felicidad.
Entré en nuestra entrada y vi la silueta de Bradley en la ventana delantera esperándome. Mis manos temblaban mientras apagaba el motor. En mi bolso, la tarjeta de presentación de Otto se sentía como si pesara 1000 libras. Mientras caminaba hacia la casa, me di cuenta de que todo había cambiado. Había pasado 3 décadas siendo la esposa de Bradley, la madre de Dylan, pero había olvidado cómo ser Elizabeth. Otto me había recordado que ella todavía existía, enterrada bajo años de sumisión y silencio. La pregunta era, después de todos estos años, ¿era demasiado tarde para liberarla? Bradley abrió la puerta antes de que pudiera llamar, su rostro oscuro de sospecha. «Estuviste mucho tiempo haciendo la compra», dijo notando mis manos vacías. «Olvidé mi cartera», mentí suavemente. «Volveré mañana». Mientras pasaba por delante de él para entrar en la casa, sentí la tarjeta de Otto presionando mi palma a través de mi bolso. Por primera vez en décadas, tenía un secreto que era solo mío. Y sorprendentemente, no se sintió como una traición. Se sintió como el primer aliento de libertad que había tomado en 39 años. Los encuentros secretos con Otto continuaron durante 2 semanas. Nos reuníamos en diferentes cafés de la ciudad, siempre en algún lugar donde Bradley no pensaría buscarme. Le decía que estaba haciendo recados o visitando la biblioteca. Pequeñas mentiras que se sentían enormes para alguien que había pasado 39 años siendo completamente honesta. Cada vez que veía a Otto, me sentía un poco más yo misma de nuevo. Me traía libros de poesía, escuchaba cuando hablaba de las pinturas que soñaba con crear, y me contaba sobre su trabajo construyendo comunidades de viviendas asequibles. Cuando hablaba de sus proyectos, sus ojos se iluminaban de la misma manera que cuando éramos jóvenes, y me volví a enamorar de él. Pero lo mejor era cómo me miraba, no como Bradley, que me veía como un cúmulo de fracasos e inconvenientes, sino como si fuera preciosa, como si mereciera ser escuchada, como si importara. Fue durante nuestra 4ª reunión cuando Otto hizo la pregunta que tanto temía. «Elizabeth», dijo suavemente, dejando su taza de café, «necesito saber sobre el padre de Dylan». Estábamos sentados en una pequeña cafetería-librería en el lado norte de la ciudad, rodeados del olor a libros viejos y pasteles frescos. Me temblaban las manos mientras buscaba en mi bolso, sacando el medallón de plata que había llevado durante 39 años. «Me lo diste para mi 19 cumpleaños», dije abriéndolo para revelar la flor prensada que había dentro. Lo llevaba puesto el día que me enteré de que estaba embarazada. Otto miró el medallón, el reconocimiento aflorando en sus ojos. «Lo guardaste todos estos años. Fue lo único tuyo que pude conservar», susurré. «Otto, Dylan no es hijo de Bradley, es tuyo». El silencio que siguió pareció extenderse para siempre. La cara de Otto palideció por completo. Luego se sonrojó con una mezcla de emociones que no pude descifrar. Cuando finalmente habló, su voz apenas era audible. «¿Mi hijo? ¿Dylan es mi hijo?». Asentí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Iba a decírtelo, pero luego Margaret me mostró ese artículo de periódico sobre el negocio de tu padre, y me convenció de que no podías mantenernos. Tenía 19 años y estaba asustada y sola, y pensé que lo estaba protegiendo. Las manos de Otto temblaron mientras se extendía por la mesa para tomar las mías. «Elizabeth, ese artículo de periódico. La empresa de mi padre fracasó, pero no fue por nada deshonesto. Él había confirmado préstamos para amigos que no podían pagarlos. Lo perdimos todo tratando de ayudar a otras personas. En 5 años, reconstruí lo que perdimos, y más. La cruel ironía me golpeó como un mazazo. Había renunciado al amor de mi vida para proteger a mi hijo de la pobreza. Y al hacerlo, nos había condenado a ambos a una vida que era pobre en todo lo que importaba. 39 años, susurró Otto, con la voz quebrada. Me perdí 39 años de la vida de mi hijo. Otto, lo siento mucho, sollocé. Creía que estaba haciendo lo correcto. Creía... Shh.
dijo moviéndose para sentarse a mi lado, abrazándome. Tenías 19 años y estabas sola. Hiciste lo que creíste mejor con la información que tenías. Pero Elizabeth, tenemos que decirle la verdad. La idea de contarle a Dylan que toda su vida se había construido sobre una mentira me aterrorizaba. ¿Y si me odiaba? ¿Y si pensaba que era una persona horrible por mentirle todos estos años? Dylan es un buen hombre, dijo Otto con firmeza. Puedo ver eso incluso con el poco tiempo que he pasado con él. Los hombres buenos entienden que a veces las personas toman decisiones imposibles, en situaciones imposibles. Esa noche, llegué a casa y encontré el coche de Dylan en nuestra entrada. Estaba sentado a la mesa de la cocina con Bradley, y ambos levantaron la vista cuando entré. La tensión en la habitación era inmediatamente palpable. «Mamá», dijo Dylan, levantándose para abrazarme. «Papá me dijo que has estado pasando tiempo con el señor Blackwell. ¿Todo está bien?» Le lancé una mirada a Bradley, que me observaba con fría calculadora. Había estado construyendo su caso contra mí, reuniendo información para usarla como munición. «Tu madre ha estado actuando de forma extraña desde la cena de compromiso», dijo Bradley, su voz goteando falsa preocupación. «Se escapa durante horas, pone excusas. Estoy preocupado por su estado mental». «Mi estado mental está bien», dije con firmeza, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. «¿Lo está?», preguntó Bradley. «Porque desde donde yo estoy, parece que estás teniendo una especie de crisis de la mediana edad, dejándote llevar por fantasías románticas sobre el pasado». Dylan frunció el ceño, mirándonos a los dos. «¿De qué está hablando, mamá?». Miré a mi hijo, el hijo de Otto, y me di cuenta de que no podía seguir mintiendo. Ya no. Dylan merecía la verdad, aunque lo destruyera todo. «Dylan», dije en voz baja, «necesito contarte algo sobre tu padre». La cara de Bradley palideció. «Elizabeth, no te atrevas». «Cállate», dije, mi voz más fuerte de lo que había estado en décadas. «Por una vez en tu vida, cállate y déjame hablar». Los ojos de Dylan se abrieron. Nunca me había oído hablarle a Bradley de esa manera. «Hace 39 años estaba enamorada de otra persona», continué, mi voz cobrando fuerza. «Se llamaba Otto Blackwell y estábamos planeando casarnos. Cuando descubrí que estaba embarazada, me manipularon para que creyera que Otto no podía mantenernos, que casarme con Bradley era lo correcto. Así que le mentí a Otto, le rompí el corazón y me casé con Bradley para darte un apellido». La cocina estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Dylan me miró fijamente en estado de shock, mientras la cara de Bradley alternaba entre la rabia, el miedo y la calculadora. «Estás diciendo», dijo Dylan lentamente, «que Otto Blackwell es mi padre biológico». Asentí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lo he lamentado cada día durante 39 años. «Esto es una locura». Bradley explotó, levantándose tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. «Elizabeth, estás sufriendo una especie de crisis. Dylan, no escuches estas tonterías». Pero Dylan no miraba a Bradley. Me miraba a mí con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Por eso estabas tan triste todo el tiempo mientras crecía», dijo en voz baja. «Por eso nunca parecías feliz. Incluso en mis graduaciones y cumpleaños, estabas lamentando la vida que habías abandonado». «Nunca fui infeliz por ti», dije rápidamente. «Fuiste lo mejor que me pasó. Pero sí, lamenté lo que pudo haber sido». Bradley se interpuso entre nosotros, su rostro retorcido por la rabia. «Ya basta, Dylan. Tu madre claramente está teniendo algún tipo de crisis mental. Ha estado merodeando por la ciudad con este hombre, llenándose la cabeza de fantasías románticas». «¿Has estado reuniéndote con él?», me preguntó Dylan, ignorando a Bradley por completo. «Sí», admití. «Hemos estado hablando, tratando de entender lo que sucedió todos esos años». «¿Y?», Dylan me animó. Miré a mi hijo, este buen hombre que había criado, y le dije la verdad. «Y todavía lo amo. Nunca dejé de amarlo». La admisión colgó en el aire como una bomba que acababa de explotar. La cara de Bradley se puso morada de rabia, pero la expresión de Dylan era pensativa, casi aliviada. «Mamá»,
dijo Dylan suavemente. ¿Cómo te ha tratado Bradley? Es decir, de verdad. La pregunta me tomó por sorpresa. En todos los años de mi matrimonio nadie me había hecho esa pregunta directamente. Dylan, no fomentes esto, advirtió Bradley. Tu madre claramente no te estaba hablando a ti, espetó Dylan, y vi la fuerza de Otto en la voz de mi hijo. Mamá, te hice una pregunta. Miré a Dylan, luego a Bradley, luego de nuevo a mi hijo. Durante 39 años, había protegido la reputación de Bradley. Había puesto excusas para su comportamiento. Había fingido que el abuso emocional era simplemente su forma de ser. Me trata como a una sirvienta, dije en voz baja. Me humilla en público, controla cada aspecto de mi vida y me hace sentir inútil todos los días. La mandíbula de Dylan se apretó y vi la ira brillar en sus ojos. No hacia mí, sino hacia el hombre al que había llamado padre toda su vida. ¿Es eso cierto?, le preguntó Dylan a Bradley. Tu madre exagera, dijo Bradley con desdén. Siempre ha sido demasiado dramática. Responde a la pregunta, dijo Dylan, su voz mortalmente tranquila. ¿Has estado abusando emocionalmente de mi madre durante 39 años? Bradley balbuceó, claramente sin esperar ser desafiado por su hijo. No tengo por qué escuchar esto. Elizabeth, dile que lo sientes por esta ridícula historia y sigamos adelante. Pero no lo sentía. Por primera vez en décadas, no sentía haber dicho la verdad. Dylan, dije, hay algo más que debes saber. Otto no sabe que eres su hijo. Nunca se lo dije. Dylan me miró fijamente durante un largo momento. Luego sacó su teléfono. ¿Cuál es su número? Dylan, ¿qué estás haciendo? Estoy llamando a mi padre, dijo Dylan con firmeza. Mi verdadero padre. Bradley se abalanzó sobre el teléfono, pero Dylan se apartó, su mano ya marcando. Hola, señor Blackwell, soy Dylan Morrison. Creo que es hora de que tengamos una conversación sobre mi madre y sobre mí. Mientras escuchaba a mi hijo organizar una reunión con el hombre que era su padre biológico, sentí como 39 años de mentiras y secretos finalmente se desmoronaban. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Bradley se quedó en un rincón, su rostro una máscara de rabia y derrota. Había perdido el control de la narrativa. Había perdido su agarre tanto en Dylan como en mí. Por primera vez en nuestro matrimonio, estaba indefenso, y me di cuenta de que ya no le tenía miedo. Me voy, anuncié sorprendiéndome con la finalidad de mi voz. Voy a solicitar el divorcio. No puedes, gruñó Bradley. No tienes nada, no eres nada sin mí. Te equivocas, dije irguiéndome más de lo que lo había hecho en años. Tengo 39 años de vida que reclamar, y tengo un hijo que me ama lo suficiente como para apoyar mi felicidad. Dylan terminó su llamada y me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos. Respeto. Otto viene, dijo. Es hora de que esta familia empiece a decir la verdad. Mientras esperábamos la llegada de Otto, sentí como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar a un futuro desconocido. Era aterrador, pero por primera vez en décadas no saltaba sola. Tenía a mi hijo. Tenía al hombre al que nunca había dejado de amar. Y lo más importante, finalmente me tenía a mí misma de vuelta. Otto llegó 30 minutos después, y miré por la ventana delantera cómo aparcaba su coche y caminaba hacia nuestra casa. Incluso desde la distancia, podía ver la determinación en su paso, la forma en que sus hombros estaban firmes con propósito. Este no era el dulce universitario del que me había enamorado. Este era un hombre que había construido un imperio y no temía la confrontación. Bradley había pasado la última media hora paseando por la sala de estar, como un animal enjaulado, alternando entre amenazas e intentos de manipulación. ¿Crees que realmente te quiere ahora? Había resoplado. Tienes 59 años, Elizabeth. No eres la joven que él recuerda. Pero Dylan se había quedado a mi lado, su presencia dándome una fuerza que había olvidado que poseía. Cuando Otto llamó, abrí la puerta yo misma. Sus ojos inmediatamente encontraron los míos, buscando señales de que estaba bien.
Cuando vio mi cara manchada de lágrimas pero mi postura firme, algo cambió en su expresión. Alivio mezclado con una feroz protección. Elizabeth, dijo suavemente. Luego miró a Dylan. Y tú debes ser mi hijo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas con 39 años de tiempo perdido. Dylan dio un paso adelante, extendiendo su mano a Otto, y observé cómo padre e hijo se encontraban por primera vez como adultos que conocían la verdad. Tengo tantas preguntas, dijo Dylan en voz baja, y tengo 39 años de respuestas, respondió Otto, su voz quebrada por la emoción. Bradley eligió ese momento para imponerse, entrando en el vestíbulo con falsa bravuconería. Bueno, ¿no es conmovedor? La feliz reunión familiar. Su voz goteaba sarcasmo. Otto, ya has causado suficientes problemas. Creo que es hora de que te vayas. Otto se volvió para enfrentar a Bradley, y vi algo frío y peligroso brillar en sus ojos. En realidad, Bradley, creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación, de hombre a hombre. No tengo nada que decirte, respondió Bradley, pero había incertidumbre en su voz. Estaba acostumbrado a intimidarme, pero Otto era una proposición completamente diferente. Pero yo sí tengo mucho que decirte, dijo Otto, su voz tranquila pero mortal. Por ejemplo, me gustaría saber cómo justificas 39 años de abuso emocional. Me gustaría saber cómo duermes por la noche, sabiendo que has pasado 4 décadas destruyendo el espíritu de la mujer más hermosa que he conocido. La cara de Bradley se puso roja. No sabes nada de nuestro matrimonio. Elizabeth es mi esposa. Elizabeth no es tu propiedad, interrumpió Dylan. Y sentí una oleada de orgullo por la fuerza en la voz de mi hijo. Y por lo que he observado a lo largo de los años, la has tratado como una sirvienta no remunerada, en lugar de una compañera. Vi cómo se desarrollaba esta confrontación, sintiendo como si viera mi vida desde fuera por primera vez. Bradley, que había parecido tan poderoso durante tanto tiempo, de repente parecía pequeño y patético, de pie entre Otto y Dylan. Elizabeth, dijo Otto, volviéndose hacia mí, quiero que sepas que, decidas lo que decidas, te apoyaré. Si quieres intentar arreglar las cosas con Bradley, lo respetaré. Pero si quieres irte, te ayudaré. No estarás sola. La oferta flotó entre nosotros como un salvavidas. Durante 39 años, me había sentido atrapada porque no tenía a dónde ir, ni recursos propios. Bradley controlaba nuestras cuentas bancarias, nuestro círculo social, todos los aspectos de mi vida. Pero Otto me ofrecía una salida. No puedo, susurré. Los viejos miedos resurgiendo. Bradley tiene razón en una cosa. No tengo nada. Ni dinero, ni carrera, ni lugar donde vivir. Tengo 59 años. ¿Cómo empiezo de nuevo ahora? Otto se acercó, su voz suave pero firme. Elizabeth, ¿recuerdas lo que te dije sobre las comunidades de viviendas asequibles que he construido? Una de ellas tiene un hermoso estudio de arte que ha estado vacío durante meses. La inquilina anterior era una anciana que daba clases de pintura allí. Falleció la primavera pasada, y he estado buscando a la persona adecuada para que se haga cargo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, si lo quieres, el espacio es tuyo. Alquiler gratis durante el primer año mientras te recuperas. Incluso hay un pequeño apartamento encima del estudio. Podrías dar clases de arte, vender tus pinturas, ser la artista que siempre debiste ser. La generosidad de la oferta me dejó sin aliento, pero Bradley la aprovechó de inmediato. «¿Ves?», dijo triunfalmente. «Está tratando de comprarte, Elizabeth. Esto es exactamente de lo que te he estado advirtiendo. Cree que puede venir y rescatarte porque tiene dinero». «No», dijo Otto con firmeza, sus ojos nunca apartándose de los míos. «Le estoy ofreciendo a Elizabeth lo que se merece. Respeto, apoyo y la oportunidad de vivir su propia vida. Algo que tú nunca le has dado». Miré a mi alrededor, a estos 3 hombres, cada uno representando un camino diferente para mi futuro. Bradley,
que quería mantener el control y mantenerme atrapada en una vida que lentamente estaba matando mi espíritu. Dylan, que quería que fuera feliz, pero intentaba respetar tanto al hombre que lo había criado como al hombre que lo había engendrado. Y Otto, que me ofrecía libertad, pero no pedía nada a cambio. La elección debería haber sido fácil, pero 39 años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Tiempo para pensar, explotó Bradley. Elizabeth, esto es una locura. Estás hablando de tirar por la borda toda nuestra vida juntos por alguna fantasía romántica. Ya no tienes 20 años. Dije, mi voz más fuerte de lo que la había oído en años. Simplemente deja de hablar. La boca de Bradley se cerró de golpe por la sorpresa. Nunca le había hablado así antes. Tienes razón en una cosa, continué. Ya no tengo 20 años, tengo 59 años, y he desperdiciado casi 40 años de mi vida teniendo miedo. Miedo de tomar la decisión equivocada, miedo de decepcionar a la gente, miedo de tomar riesgos. Miré directamente a Otto. Estoy cansada de tener miedo. Los ojos de Otto se llenaron de esperanza, pero no presionó. Simplemente esperó. Bradley, dije volviéndome hacia mi marido. Quiero el divorcio. Las palabras salieron más claras y fuertes de lo que esperaba. Bradley retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. No puedes hablar en serio, balbuceó. Elizabeth, estás teniendo una especie de crisis. Necesitas pensar esto racionalmente. He estado pensando en esto durante 39 años, respondí. Debí haberme ido la primera vez que me hiciste sentir inútil. Debí haberme ido cuando empezaste a controlar cada aspecto de mi vida. Debí haberme ido cuando me di cuenta de que me veías como una conveniencia en lugar de una persona. ¿A dónde irás?, preguntó Bradley desesperadamente. ¿Qué harás? No tienes habilidades ni educación ni... Ella me tiene a mí, dijo Otto en voz baja. Y tiene a Dylan, y lo más importante, se tiene a sí misma. Eso es más que suficiente. Dylan asintió, moviéndose para ponerse a mi lado. Mamá, debí haber hablado hace años. Vi cómo te trataba y fui demasiado cobarde para decir algo. Lo siento por eso. Estabas protegiendo la única estructura familiar que conocías, dije poniendo una mano en el brazo de Dylan. No te culpo por eso. Bradley miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido a todos sus aliados. Su rostro alternó entre la ira, la desesperación y finalmente la calculadora. Bien, dijo su voz volviéndose fría. Pero no creas que esto será fácil, Elizabeth. Lucharé contigo en todo. La casa, los ahorros, todo. No obtendrás nada de mí. No quiero nada de ti, respondí. Solo quiero mi libertad. Y la tendrás, dijo Otto con firmeza. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana para discutir los trámites del divorcio. Esto puede ser tan fácil o tan difícil como quieras, Bradley. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Otto tenía recursos que Bradley no podía igualar, y todos lo sabíamos. Esto no ha terminado, gruñó Bradley, agarrando sus llaves de la mesa del pasillo. Elizabeth, cuando recuperes el juicio y te des cuenta del error que has cometido, no vengas a llorarme. Dio un portazo tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. Los tres nos quedamos en el repentino silencio, asimilando lo que acababa de pasar. ¿Estás segura de esto?, preguntó Dylan en voz baja. Una vez que inicias los trámites de divorcio, no hay vuelta atrás. Me tomé la pregunta en serio. ¿Estaba segura? Dejar a Bradley significaba renunciar a la seguridad de un matrimonio, incluso uno malo. Significaba empezar de nuevo a los 59 años, sin nada más que esperanza y la promesa de ayuda, de un hombre con el que había perdido el contacto durante casi 4 décadas. Pero luego miré a Otto. Realmente lo miré. Esto no era solo reavivar un viejo romance. Se trataba de recuperar a la mujer que había sido antes de aprender a hacerse pequeña, silenciosa e invisible. Estoy segura, dije finalmente. Por primera vez en 39 años, estoy absolutamente segura.
Otto se acercó, sus manos enmarcando suavemente mi rostro como lo había hecho en el club de campo. Elizabeth, necesito que sepas que no estoy tratando de rescatarte. No necesitas ser rescatada. Necesitas apoyo. Hay una diferencia. La distinción importaba más de lo que él podía saber. Bradley siempre se había presentado como mi salvador, el hombre que me había dado seguridad y respetabilidad. Pero Otto ofrecía algo diferente. Asociación, igualdad, respeto. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora empaca lo que necesites para esta noche, dijo Otto con pragmatismo. Puedes quedarte en la habitación de invitados de mi casa, hasta que tengamos el apartamento encima del estudio listo. Mañana nos reuniremos con mi abogado y comenzaremos el proceso legal. ¿Y después de eso?, preguntó Dylan. Otto sonrió, y por primera vez desde que todo esto comenzó, su expresión era puramente alegre. Después de eso, tu madre podrá descubrir quién es realmente cuando sea libre de ser ella misma. Mientras subía las escaleras para empacar una maleta, sentí como si estuviera flotando. Cada paso que daba alejándome de la vida que había conocido, se sentía como quitarme un abrigo pesado que había usado demasiado tiempo en la estación equivocada. En mi habitación, la habitación de Bradley, me corregí. Empaqué cuidadosamente. Llevé mi ropa, mis pocas joyas y los libros de poesía que Otto me había regalado en la universidad, los cuales había escondido en la parte trasera de mi armario durante décadas. Lo más importante, tomé el medallón de plata con la flor prensada dentro. Me había sostenido a través de 39 años de soledad, una pequeña prueba de que una vez había sido amada completa e incondicionalmente. Pero ahora no necesitaba esconderlo más. Mientras bajaba las escaleras con mi maleta, Otto y Dylan hablaban en voz baja en la sala de estar. Levantaron la vista al oír mis pasos. ¿Lista?, preguntó Otto. Asentí. Luego eché una última mirada a la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Debería haberme sentido triste, dejando atrás tantos años y recuerdos. En cambio, se sintió como salir de un largo y oscuro túnel hacia la luz del sol. Estoy lista, dije. 6 meses después, estaba de pie frente a mi caballete en el estudio de arte, con un pincel en la mano y la luz del sol entrando por las altas ventanas. El lienzo ante mí estaba vivo con color. Un paisaje del lago donde Otto y yo solíamos pasear cuando éramos jóvenes, pero pintado con la sabiduría y la experiencia de una mujer que finalmente había encontrado su camino a casa. El divorcio se había finalizado hacía solo 2 semanas. Fiel a sus amenazas, Bradley había luchado contra mí en todo, pero el abogado de Otto era excelente, y al final, los intentos de Bradley de controlar los procedimientos solo lo hicieron parecer mezquino y vengativo. Me fui con suficiente dinero para estar cómoda, pero más importante aún, me fui con mi libertad. El estudio de arte se había convertido en todo lo que Otto había prometido y más. Daba clases de pintura 3 tardes a la semana, a un grupo de mujeres maravillosas de entre 30 y 80 años. Nos llamábamos Las Floraciones Tardías, y cada martes, jueves y sábado, el estudio se llenaba de risas y energía creativa. Había vendido 12 cuadros en los últimos 4 meses, lo suficiente para demostrarme a mí misma que esto no era solo un pasatiempo, sino una verdadera segunda carrera. Pero lo mejor era vivir encima del estudio. El pequeño apartamento no se parecía en nada a la gran casa que había compartido con Bradley, pero era mío. Cada mueble, cada libro, cada taza de café había sido elegido por mí para mí. Cuando me despertaba por la mañana, podía oír el canto de los pájaros en lugar de las críticas de Bradley. Sonó el timbre y levanté la vista para ver a Otto entrando en el estudio. Incluso después de 6 meses, mi corazón todavía daba un vuelco cuando lo veía. Nos habíamos tomado las cosas con calma. Yo había necesitado tiempo para redescubrir quién era fuera de mi matrimonio con Bradley, y Otto había sido paciente y comprensivo durante todo el proceso. «¿Cómo va la pintura?», preguntó,
acercándose a mí al caballete. Casi terminado, dije añadiendo un toque de oro a las hojas otoñales reflejadas en el agua del lago. Creo que es una de mis mejores piezas. Otto estudió el lienzo, su expresión pensativa. Has capturado algo hermoso aquí. La luz, la forma en que bailas sobre el agua. Me recuerdan a aquel día que pasamos en el lago cuando tenías 19 años. ¿Lo recuerdas? Era octubre, y llevabas ese suéter amarillo que combinaba con las hojas. Dejé el pincel y me volví para mirarlo, asombrada como siempre por lo claramente que recordaba nuestro tiempo juntos. Recuerdo todo de ese día. Me leíste los sonetos de Elizabeth Barrett Browning bajo el roble. ¿Cómo te amo? Déjame contar las formas. Otto citó suavemente, sus ojos nunca apartándose de los míos. No puedo creer que aún recuerdes ese poema, dije sintiendo que las lágrimas me brotaban de los ojos. Lo recuerdo todo de ti, Elizabeth, respondió, extendiendo la mano para tocarme suavemente la cara. He tenido 40 años para memorizar cada momento que compartimos. La intensidad de su voz me cortó la respiración. Habíamos estado pasando tiempo juntos casi todos los días. Me llevaba a cenar. Paseábamos por museos de arte. Me traía flores de su jardín. Pero no habíamos hablado del futuro, de en qué se estaba convirtiendo esta relación. Otto, comencé, pero él colocó un dedo suave sobre mis labios. Antes de que digas algo, dijo, tengo algo para ti. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me detuvo el corazón. Hace 40 años estaba ahorrando dinero para comprarte un anillo de compromiso, dijo. Su voz temblaba ligeramente. Lo había elegido. Lo tenía apartado en la joyería del centro. Cuando desapareciste, no pude obligarme a cancelar el pedido. Seguí pagándolo mes tras mes, año tras año, diciéndome a mí mismo que estaba siendo un tonto, pero incapaz de soltarlo. Abrió la caja, revelando un sencillo pero hermoso anillo de diamantes solitario. No era grande ni llamativo. Era exactamente lo que yo habría elegido para mí a los 19 años, y exactamente lo que elegiría ahora a los 59. Lo recogí de la joyería la semana pasada, continuó Otto. Elizabeth Marie, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me permitirás pasar los años que me quedan tratando de compensar los 40 que perdimos? Miré el anillo, luego la cara esperanzada y nerviosa de Otto. Esta no era la propuesta desesperada de un joven con miedo a perder a su novia. Era la oferta considerada de un hombre maduro que sabía exactamente lo que pedía y lo que prometía a cambio. Sí, dije, mi voz apenas un susurro. Sí, Otto, me casaré contigo. Su rostro se iluminó de alegría mientras me ponía el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera estado esperando 40 años solo para este momento. Me abrazó y me besó, y me sentí como si tuviera 19 años de nuevo, llena de esperanza y sueños y posibilidades infinitas. Cuando finalmente nos separamos, estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad para este tipo de felicidad, dije. No estamos teniendo una segunda oportunidad, respondió Otto, con sus brazos todavía alrededor de mí. Estamos teniendo nuestra primera oportunidad. Todo lo que sucedió antes fue solo preparación. La boda fue pequeña y perfecta. Dylan me llevó al altar de una pequeña capilla rodeada de jardines, y Sofía actuó como la mejor mujer de Otto. El grupo de pintura Las Floraciones Tardías sirvió como mis damas de honor, creando un ramo de mujeres de 40, 50, 60 y 70 años. Todas nosotras demostrando que nunca es demasiado tarde para nuevos comienzos. Margaret Morrison, la hermana de Bradley, que me había convencido de casarme con él hace tantos años, apareció inesperadamente en la recepción. No la había visto desde el divorcio, y me preparé para una confrontación o crítica. En cambio, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Elizabeth, dijo en voz baja, te debo una disculpa, una enorme.
Te convencí de casarte con mi hermano porque pensé que la seguridad financiera era lo más importante que una mujer podía tener. Me equivoqué. Ahora veo lo feliz que eres, realmente feliz, y me doy cuenta de lo que te costó todo aquello hace tantos años. Su disculpa me sorprendió. Durante 40 años, había guardado resentimiento hacia Margaret por su papel en empujarme hacia Bradley. Pero de pie allí, con mi vestido de novia, sosteniendo la mano de Otto, descubrí que la ira se había ido. Todos hicimos lo que creímos mejor con la información que teníamos, dije haciendo eco de las palabras de Otto de hacía meses. Te perdono, Margaret. Me abrazó fuertemente, y sentí que otra parte del pasado se curaba y liberaba su control sobre mí. Bradley no asistió a la boda, pero me enteré por conocidos mutuos de que ya había empezado a salir con alguien nuevo, una mujer mucho más joven, que trabajaba como secretaria en su concesionario de coches. Sentí pena por ella, pero también sentí una profunda sensación de alivio, de que ya no fuera mi responsabilidad gestionar su ego o soportar su control. La luna de miel fue un viaje a Italia, algo que había soñado durante décadas, pero que nunca imaginé que experimentaría. Otto y yo pasamos 2 semanas paseando por museos de arte, sentados en cafeterías al aire libre y hablando de todo lo que nos habíamos perdido durante nuestros 40 años separados. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó una tarde mientras estábamos sentados junto a la Fontana di Trevi en Roma, viendo a los turistas tirar monedas y pedir deseos. Consideré la pregunta seriamente. ¿Me arrepentía de los 40 años que había pasado con Bradley? Los sueños que había aplazado, la mujer que había reprimido, el tiempo que había perdido. Lamento el dolor, dije finalmente. Lamento la soledad y el miedo, pero no me arrepiento de Dylan, y no me arrepiento de las lecciones que aprendí sobre mi propia fuerza. Si no hubiera pasado por todo eso, quizás no apreciaría lo que tenemos ahora. Otto me tomó la mano, deslizando su pulgar sobre mi anillo de bodas, el anillo que había esperado 40 años para que yo estuviera lista para usarlo. ¿Sabes lo que más me gusta de nosotros ahora?, dijo. ¿Qué? No estamos tratando de recuperar nuestra juventud. No estamos tratando de fingir que tenemos 19 años de nuevo. Somos 2 personas que han vivido vidas plenas, que han cometido errores y han aprendido de ellos, que saben exactamente lo precioso que es este tipo de amor. Tenía razón. Lo que Otto y yo teníamos ahora era más profundo y rico que lo que habíamos compartido de adolescentes. Era un amor templado por la experiencia, fortalecido por la pérdida, y hecho precioso por el conocimiento de lo fácil que podía perderse. Un año después de nuestra boda, hice mi primera exposición individual de arte, en una galería en el centro de Dallas. 30 pinturas llenaban el espacio. Paisajes, retratos, bodegones. Todo creado durante mi año de libertad y redescubrimiento. La noche de la inauguración estuvo repleta de amigos, coleccionistas de arte, y completos desconocidos que se habían sentido atraídos por la belleza y la emoción de mi trabajo. Dylan estaba de pie junto a una de mis pinturas, hablando animadamente con un posible comprador. Sofía estaba al otro lado de la sala, radiante en su embarazo. Ella y Dylan esperaban a su primer hijo en primavera. Otto se movía entre la multitud, presentándome a gente importante, su orgullo por mi trabajo evidente para todos los que nos conocían. Señora Blackwell, dijo la dueña de la galería, acercándose a mí con una sonrisa satisfecha. Me complace decirle que hemos vendido 18 pinturas esta noche. Tiene una lista de espera de personas que quieren encargarle obras. Señora Blackwell, todavía me estaba acostumbrando a mi nuevo nombre, a la identidad que lo acompañaba. Elizabeth Morrison había sido definida por su matrimonio con Bradley, por su papel como madre de Dylan, por su capacidad para hacerse invisible. Elizabeth Blackwell era una artista, una esposa por elección más que por obligación, una mujer que había aprendido a ocupar su espacio en el mundo. Gracias, dije.
Esto ha sido más maravilloso de lo que jamás imaginé. A medida que la noche terminaba, Otto y yo nos encontramos solos en la galería, rodeados de mis pinturas. Los puntos rojos que marcaban las piezas vendidas salpicaban las paredes como pequeñas victorias. ¿Orgullosa de ti misma?, preguntó Otto, abrazándome por detrás. Me recosté contra su pecho, mirando a mi alrededor la representación visual de mi nueva vida. Asombrada, más que orgullosa. Hace un año tenía 59 años y estaba convencida de que mi vida había terminado esencialmente. Ahora mira esto. Ahora mírate a ti, corrigió Otto suavemente. Esto no se trata de las pinturas o la galería o incluso nuestro matrimonio. Esto se trata de que recuerdes quién estabas destinada a ser. Más tarde esa noche, nos sentamos en el balcón de nuestro ático. Otto me había convencido de mudarme con él 6 meses después de nuestra boda, contemplando el horizonte de Dallas. La ciudad brillaba bajo nosotros, llena de luces y vida y posibilidades. ¿En qué estás pensando?, preguntó Otto, notando mi estado de ánimo contemplativo. En aquella joven que solía soñar con tener una vida como esta, dije. Tuvo que esperar 60 años para conseguirlo, pero lo consiguió. Lo conseguimos, corrigió Otto, tomándome la mano. Y vamos a disfrutar cada minuto que nos quede. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta el final.